Ya, esto está grabando, entonces les cuento, chicos, que la clase de hoy día, que es nuestra clase número 12, vamos a tener que ver después cómo vamos uniendo todo, porque quedan menos clases de las que supone deberíamos estar teniendo, así que vamos a ver cómo hacemos un par de sesiones unidas unas con otras. Y la clase de hoy día nos toca ver el tema de ¿cómo se llama esto? De la persona. Ya, este es el último gran tema, esta es la última unidad. Y después de haber visto en la primera unidad el tema de la vida, el cuerpo, la interioridad, las propiedades del alma, haber visto el tipo de unión que existe entre el cuerpo y el alma, etcétera, pasamos a ver en la segunda unidad las facultades, ¿no? Cuáles son las distintas facultades del alma humana y por lo tanto los distintos operaciones de vida que tenemos. Entonces ahí analizamos la operación de entender por parte de la inteligencia, la de querer por parte de la voluntad, las operaciones, o más que operaciones, los distintos afectos que nos generan los apetitos sensibles, que es cierto que son nuestras otras facultades, que son el irascible y el concupiscible. Analizamos la facultad de los sentidos y por lo tanto todo el proceso de conocimiento sensible. Luego vimos además el tema de la libertad, que después de haber visto la fase del acto voluntario, vimos como de alguna forma en todas las operaciones humanas, en las operaciones voluntarias humanas, confluyen todas nuestras facultades y ahora, por lo tanto, lo que nos toca ver es, después de haber visto en qué consiste un poquito el ser humano, qué es lo que es, digamos, y cuál es su valor, ¿no? Y por eso tenemos que entrar necesariamente a analizar lo que es el tema de la persona, ¿ya? Esa es mi intención y espero que ustedes puedan ir profundizando conmigo a lo largo de la asignatura. Lo que voy a hacer ahora, entonces, les voy a compartir el PPT, que creo que está relativamente bien, en torno a lo que es justamente este tema, ¿ya? Me avisan, por favor, si se ve. Yo creo que debería verse, pero bueno, ustedes me dicen. Debería verse, Sí ¿no? se ve. Ya, Sí se ve, perfecto. buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto. Bien, entonces, no sé cómo se hace esto aquí para abajo, tengo que ir para acá. Ya, ya, aquí entonces. Ya, lo primero que tenemos que, acuérdense que yo siempre además les voy a ir comentando y les voy a ir citando libros que tienen que ver con este tema, ¿no? Aquí les cito un libro de Juan Fernando Sellés, un catedrático de antropología de la Universidad de Navarra, que como ustedes saben, la Universidad de Navarra está rankeada de las mejores universidades del mundo y sobre todo la Facultad de Humanidades, ¿no? Entonces, este profesor, que es profesor titular, la verdad es que es muy buen académico y este tema lo maneja bastante bien, ¿ya? Lo que voy a contarles ahora rápidamente es el origen del concepto, ¿no? Cuando decimos hoy día que el hombre es persona, lo que estamos diciendo es que no es que, por ejemplo, cuando digo que Margarita es persona, no estoy diciendo que Margarita es un ser humano, sino que lo que estoy significando cuando digo hoy día que Margarita es una persona, lo que estoy diciendo es que es absolutísimamente única, irrepetible e insustituible. ¿Bien? Entonces, no es lo mismo, lo primero que ustedes tienen que aprender de la sesión de hoy día es que no es lo mismo decir que Margarita es un ser humano a decir que Margarita es persona, ¿ya? Porque cuando decimos que es un ser humano, lo que estamos haciendo es que la estamos poniendo dentro del grupo de los seres humanos, que evidentemente eso implica tener un cierto valor, ¿no? Porque no eres perteneciente a cualquier grupo, sino que eres perteneciente al grupo de los seres humanos, de los entes intelectuales, ¿no? Sin embargo, eh, el valor viene dado por la pertenencia a este grupo, ¿no? Que la calificamos de cierta forma. Bien, distinto es si decimos que Margarita, el valor de Margarita deviene por lo que ella es, no por aquello a lo que pertenece. ¿Me entienden? No por algo externo a ella, sino que decimos que el valor de Margarita, por ser persona humana, es algo intrínseco, ¿no? Deviene de algo interior a ella o de lo que ella es, ¿ya? Por lo tanto, para entender cómo llegamos a la noción de persona y por qué es tan importante en la historia de la filosofía haber llegado a esto, es porque por primera vez en la historia de la humanidad se encontró un criterio objetivo para establecer el valor de un ser humano. Todos los criterios que se habían llevado a lo largo de la historia para establecer el valor de una persona humana, estamos hablando de criterios a nivel natural, no a nivel sobrenatural, ¿no? O sea, no a partir de los datos de la revelación, por ejemplo, o de la fe. No, a partir de lo que ha sido la tradición, la cultura y el pensamiento, ¿no? Entonces, eso es muy importante y espero que ustedes también lo vayan percibiendo. Ahora, lo interesante de este periodo, lo interesante de este proceso, chiquillos, y que yo creo que además
y algo que les va a llamar profundamente la atención, es que esto se da en una situación en la que uno no hubiera esperado que ocurriera. ¿Ya? O sea, llegamos a la noción de persona porque la filosofía se toma de una situación, de una discusión teológica, para lograr ver el objeto de estudio, en este caso el hombre, de una forma que antes no lo había visto. Bien, y eso es lo que me interesa que ustedes vayan profundizando en lo que es esta sesión de clase, ¿no? Bueno, entonces, ¿de dónde deviene? Para empezar, hay que obviamente citar la dimensión etimológica, ¿no? La dimensión etimológica, que significa la raíz del término. Y persona viene del griego prosopón, ¿ya? Que significa máscara o cara, ¿cierto? Máscara de actor, ¿no? Este prosopón son estas mascaritas, ¿se acuerdan ustedes cuando uno hace la simulación, así como el símbolo del teatro que uno pone una cara feliz y una cara triste? Ya, esos son, cada uno de ellos es un prosopón, es una máscara. La máscara que se utilizaba en las tragedias y en las comedias. Y lo interesante de esas máscaras es que representaban a los seres más dignos de todos, a los seres más perfectos, que eran los dioses, o también a los semidioses, por ejemplo, cuando se tenía que representar una comedia, como por ejemplo, no sé, o una tragedia, perdón, como por ejemplo la de Perseo, o la Perseo y Medusa, ¿no? O Teseo y el Minotauro, o Aracne, o qué sé yo, bueno, lo que fuere, ¿no? Lo que fuere que se representaba en una tragedia, ¿bien? O Edipo, en fin. La cosa es que estas máscaras, como les decía, que representaban a los dioses en el teatro, ¿cierto? El teatro, hay teatros realmente maravillosos, como el teatro de Epidauro, ¿no? Para que ustedes le puedan echar ahí un vistazo después en su computador, donde muestra un poco la arquitectura, ¿no? Y lo que fueron capaces de hacer estos griegos, ¿bien? Esa concha acústica, ¿no? Que capta el sonido, pero bueno. Entonces, esta máscara tenía una doble función, ¿cierto? Por un lado, amplificar la voz, porque tenía una especie de conito para poder llegar a todo el mundo. Por más que tuviera esta concha acústica, ustedes saben que con gente el sonido se va chupando, ¿no? Y por otro lado, manifestar lo que hay detrás, ¿cierto? De ese rostro, ¿no? Esa situación como interior. Por eso es que prosopón después va a pasar al latín como persono, y es lo que suena detrás, ¿no? A eso se va a significar. Entonces, otro sonar a través de, ¿no? Pero bueno, la idea es que hay que entender que aquellas realidades a las que estaban representadas en estas personas, en estas máscaras, eran las más dignas, ¿no? Entonces, al final, de alguna forma, lo que va a ocurrir es que va a empezar a pasar a la historia, ya en la cultura, primero griega y posteriormente romana, la noción de persona, pero, o sea, la noción de prosopón al latín como persona, aplicado también a los seres humanos. Sin embargo, va a ser aplicado, y en algunas medidas, no siempre, en alguna medida como un sinónimo de ser humano. No va a tener esta connotación que yo les dije en un comienzo, esta connotación, ¿no? de dignidad, ¿no? Que me estoy tomando un cafecito, entonces pues de ahí la pausa. Bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Lo importante, por lo menos hasta acá, es que se trataba de unas máscaras que eran representativas de seres con gran importancia, con mucho valor, que tenían una realidad divina, y por lo tanto no podían eran dignos de ser oídas, ¿no? O sea, estas cosas son muy importantes, sobre todo, y por lo tanto de ser escuchadas. Estas cosas son muy importantes para que ustedes las vayan registrando en el proceso este que vamos a ir teniendo de la profundización en torno a la noción de persona. ¿Bien? Bien. Entonces, una cosa es muy importante, ¿no? Es muy importante comprender que el ser humano, Margarita, viviendo en el mundo antiguo, o Juan, no tenían valor por lo que eran, sino más bien por el lugar que ocupan en la tradición y en la sociedad, y sobre todo en la polis, y cómo cada uno de sus roles al interior de la polis contribuye más o menos a ¿cómo se llama al bien común,
Y esto es muy importante, chiquillos, porque de alguna forma te va a mostrar que el valor de los seres humanos deviene de algo externo a ellos. Y que nunca hasta en la historia de la humanidad habíamos tenido un criterio objetivo a partir del cual, por lo menos hasta ese entonces, objetivo a través del cual podamos nosotros decir con toda tranquilidad que Juanito, Pepito, Menganita, Sutanito tienen valor por lo que son. O sea, y por lo tanto que la especulación filosófica respecto del valor de un ser humano haya comenzado a partir de lo que el sujeto es. No, siempre había partido de acuerdo a dónde se encuentra el sujeto y conforme a lo que dice la tradición y la cultura. Bien, entonces esto es muy, muy importante. No obstante, insisto, con todo esto, incluso teniendo menos valor unos que otros, por ejemplo, el esclavo respecto del político, siendo que ambos eran hombres, digo de sexo masculino, resulta que tenían distinto valor, justamente por el rol que tenían dentro de la polis. Y así, por ejemplo, una mujer esclava que una mujer griega, o sea, tenían valores diferentes por el rol que tenían dentro de la polis. Entonces, eso es muy importante. No obstante, todos, por ser seres humanos, tenían una cierta dimensión de inmortalidad en tanto que, sobre todo para Platón y Sócrates, existe una dimensión inmortal del alma. No así en Aristóteles. Pero como en algún momento se los comenté cuando vimos las propiedades del alma intelectual, el mismo Tomás de Aquino le va a decir a Aristóteles, es curioso que en el fondo no se lo va a decir así, pero en el fondo en la misma filosofía de Aristóteles va a decir Tomás de Aquino, desde la inmaterialidad como propiedad del alma humana se podía hallar con toda tranquilidad la subsistencia y la inmortalidad. ¿Se fijan? O sea, eso lo va a mencionar el propio Tomás de Aquino. Bien. Ya. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que va a pasar, chiquillos? Lo que va a ocurrir es que estos conceptos que van a pasar al latín como persona, o persona, que es lo que suena a través de, lo que se halla interiormente, etcétera, etcétera, y que va a significar en algunas ocasiones como un sinónimo de ser humano, va a tener una modificación con la intromisión del cristianismo. Ya el cristianismo va a dejar una embarrada más o menos, porque lo que va a ocurrir es que cuando Cristo aparece en la tierra, va a mandar un mensaje que va a ser profundamente llamativo, ¿no? Y va a, de alguna forma, va a dejar una especie de fisura al interior de la historia y sobre todo del Imperio Romano, en este caso de la cosmovisión que se tenía hasta entonces en el mundo, porque en vez de hablar de la existencia de muchos dioses, va a decir que solamente existe uno. Y además que todos los seres humanos, por ser hijos de un mismo dios, tienen el mismo valor. O sea, eso es por un lado, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado va a decir, frente al Consejo del Sanedrín, va a decir, yo y el Padre somos uno. ¿Por qué es importante esto en la clase de filosofía, chiquillos? La razón de la importancia de esto es que va a haber un primer periodo de intento de dar unidad al credo cristiano, ya que va a ser el denominado el periodo de la apologética, donde van a tener que ir luchando los primeros cristianos contra los diversos tipos de desviaciones o herejías, ¿no? Que iban surgiendo, como el primer error judío, el segundo error judío, las interpretaciones de, por ejemplo, errada de Filón de Alejandría, algunas interpretaciones heréticas de Orígenes, después van a haber otro tipo de herejías como el manicaísmo, el arrianismo, el origenismo, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué van a ocurrir todos estos problemas? Principalmente por el intento de comprender quién es la persona de Cristo. ¿Y por qué esto es tan importante, chiquillos? Nuevamente, porque va a ser la primera vez que para dar solución a la comprensión respecto de quién es Cristo, van a empezar a utilizar el concepto de persona. Y aquí está lo que yo les había dicho hace un ratito atrás, que cuando el cristianismo intenta resolver la noción, o sea, intenta resolver quién es Cristo, va a recurrir a terminología filosófica griega para poder dar respuesta. Y en ese intento va a empezar a abordar el tema de la naturaleza humana y la dignidad de una forma que en la historia de la filosofía jamás había ocurrido, por más que el interés de los cristianos hubiese sido única y exclusivamente poder precisar
cómo hemos de entender aquello que creemos. En este caso, que Cristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Entonces, ¿cómo hemos de entender eso? Bueno, y en ese intento, entonces, lo que va a hacer el cristianismo es utilizar la filosofía griega. Y como nadie sabe para quién trabaja, chiquillos, como nadie sabe para quién trabaja, lo que va a pasar es que el cristianismo, sin darse cuenta, va a dar una pista a la filosofía que después va a tomar el testimonio, como se diría en atletismo, y va a ir por su sola cuenta profundizando a partir justamente de aquello que le manifestó, de aquella dirección que le manifestó la teología para poder empezar a profundizar sobre la dignidad de la persona humana. En buen castellano, chiquillos, no hubiese existido forma de encontrar un criterio para establecer cuál es el valor intrínseco que tú posees si no hubiera sido por la intromisión del cristianismo en el mundo. Sin ir más lejos, la preocupación, por ejemplo, por los pobres y por cada uno de los desvalidos es principalmente cristiana. No por nada, la mayoría de los centros o fundaciones de caridad son cristianos. Por eso es que es así, bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Ya, solamente es un dato de la causa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el primer periodo, cuando ya Cristo y empieza a decir estas cosas, ¿no? Que yo soy uno con el Padre y por lo tanto, de alguna forma soy el verbo de Dios más encima, o sea, las cosas ya se empiezan a complicar, como esto que una persona puede hacer un verbo, pero bueno. Va a empezar entonces, como les pongo ahí, una discusión, ¿cierto?, centrada en la cuestión de la persona de Cristo, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a empezar a utilizar, van a empezar a decir, bueno, entonces, ¿cómo llamamos a Cristo? ¿Cómo podemos decir que es? Y ahí justamente va a empezar a utilizarse la noción de persona para finalmente, porque no me interesa teológicamente discutir este tema, porque estamos en filosofía, para llegar finalmente a establecer el misterio de la Santísima Trinidad. Para los que son cristianos, esto lo saben muy bien, que Dios es uno y a la vez tres. Es un solo Dios y tres personas distintas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo con esto? Y a mí me interesa que esto lo veamos única y exclusivamente, no para entender la forma de profundización teológica en torno a Cristo, sino que sobre todo para que ustedes sean capaces de ver la terminología que empiezan a ocupar lo que se denominaron padres de la iglesia. Ya, en el fondo, fíjense los términos y ustedes van a entender por qué de esto se toma la filosofía, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el Concilio de Nicea, en el 351, el tema de la relación, como dice ahí, entre la naturaleza y la persona, contra los que atribuían a Cristo una sola naturaleza y negaban su naturaleza humana, va a aparecer San Atanasio. ¿Contra quién? Contra el origenismo, que es una corriente herética heredada del pensamiento de Orígenes, ¿cierto? De Orígenes, uno de los principales pensadores de los primeros, del siglo I, ¿no? Entonces, mire lo que va a decir San Atanasio contra justamente el origenismo que decía que solamente tenía una naturaleza. Dice, sobre Cristo, ¿no? San Atanasio dice, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia, miren el concepto, sustancia del Padre, ya, concepto griego y concepto filosófico, ¿no? Acuérdense que en Aristóteles, ustedes lo vieron en Fundamentos de Filosofía, en Aristóteles, ¿cómo se llama este? Todo o es sustancia o es accidente, ¿cierto? Están las sustancias, están los nueve accidentes, ¿no? Son las que constituyen, en definitiva, las 10 categorías, ¿no? Entonces, y mire lo que dice después, nacido, no hecho de la misma sustancia del Padre, ¿se fijan? O sea, está empezando a utilizar terminología filosófica para poder explicar que es una persona de Cristo. Y luego, después, el mismo San Atanasio, pero ahora contra Arrio, que es fundador del arrianismo, ¿no? Va a decir, el Hijo de Dios no está sujeto a mutación. ¿Se fijan? O sea, el tema del movimiento. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les comentaba? El gran problema en la historia del mundo antiguo es el tema del movimiento, ¿no? Y ahí están las disputas, sobre todo de Platón y Aristóteles, y los que se quieren dedicar a filosofía se van a dar cuenta de eso, sobre todo en Metafísica 1 y ni hablar en Historia de la Filosofía antigua, ¿no? Entonces, hasta acá podemos empezar ya a ver que en esta pregunta, si en Cristo existen dos naturalezas, existe un solo sujeto, un solo Dios o dos diferentes, bueno, van a empezar a entrar a tratar de explicar a partir de conceptos filosóficos de carácter griego, ¿no? Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, ya en el Concilio de Calcedonia, un siglo después del Concilio de Nicea, ¿cierto? En el siglo, en mitad del siglo V,
va a aparecer, ¿cierto?, otra herejía, que es el problema de herencia nestoriano, ¿no? Donde va a establecer Nestorio, o Néstor, va a decir que Cristo son dos sujetos y una persona. Miren lo que empieza a aparecer, porque ahí aparece el concepto persona, ¿no? Para empezar a explicar esto. Dice, cuando separa la divinidad de la humanidad de Cristo, dualismo desintegrador, este se sitúa finalmente como un dualismo desintegrador de Cristo. ¿Por qué? Porque va a establecer que Cristo en realidad son dos personas, perdón, una persona, pero dos sujetos. Y la verdad es que eso es imposible, eso es violentar al entendimiento. Por eso es que San Cirilo, miren lo que va a decir, miren el concepto, va a decir, la segunda persona, o sea, el Padre e el Hijo, porque Cristo es el Hijo, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu, y el Espíritu Santo es la tercera persona, y la primera persona es la persona del Padre. Entonces, la segunda persona de la Trinidad ha muerto por nosotros según su naturaleza humana, o sea, está diciendo que estamos hablando de la persona de Cristo con una naturaleza, ¿no? Y Anatolio, ya que es otro contemporáneo a San Cirilo, va a decir, introduce la noción de dos naturalezas y una persona o hipóstasis, ¿ya? Miren el concepto hipóstasis, ¿no? Eso es como un subsistente, ¿no? Entonces, lo que quiero que ustedes vayan notando más allá de la preocupación o de la discusión teológica, cómo se va, cómo se va introduciendo la noción de persona como un ser absolutamente dignísimo, porque se está hablando de Cristo en tanto que realidad divina, pero con naturaleza humana y naturaleza divina. O sea, de alguna forma lo que te está diciendo la noción de persona es muy lejano a un sinónimo de ser humano. Lo que te está diciendo es que estamos hablando de un ser subsistente, de un ser que tiene, que existe por sí y que además posee la más alta dignidad, ¿no? Entonces, solamente aquí les puse el texto votado y aprobado por el Concilio de Calcedonia, ¿no? Estamos hablando del segundo concilio ecuménico, donde va, miren cómo parten los términos, por favor, miren este, consubstancial al Padre según la divinidad, consubstancial, por favor. Pocos términos más filosóficos que ese, ¿no? Y consubstancial el mismo con nosotros según la humanidad. Y después, aquí ustedes tienen, por ejemplo, dos naturalezas inconfusas aquí, dos naturalezas inconfusamente, inmutablemente, indivisamente, inseparablemente, ha de ser reconocido, nunca suprimir la diferencia de las naturalezas por la unión, y mira lo que dice después, que concurren en una sola persona e hipóstasis, en una sola persona y, o más bien, o subsistente distinto, ¿bien? Entonces ahí ustedes pueden ver con claridad qué es lo que, cómo es esto empieza ya a tomar forma, ¿no? Y por eso es que si ustedes se fijan, cada vez nos vamos separando más en la especificación de lo que queremos decir cuando decimos persona, desde la noción teológica para ir entrando a puros términos filosóficos. Por eso es que San Agustín, por ejemplo, precisó y dijo, utiliza la noción de relación, o sea, por primera vez San Agustín, hacia el siglo IV, V, va a empezar a introducir la noción de relación heredada de Aristóteles, curiosamente pongo ahí porque San Agustín era fundamentalmente platónico, o neoplatónico habría que decir, para comprender a las personas divinas. O sea, va a empezar a decir que en realidad Cristo es la segunda persona que tiene justamente una relación de dignidad con y de amor con las otras personas de la Trinidad en una sola existencia ontológica en tanto que Dios. O sea, Dios es solo uno, ¿ya? Y por eso es que es muy interesante cómo en San Agustín se logra conciliar, si ustedes quieren, la filosofía de Platón con la de Aristóteles en este punto, ¿no? Entonces, acá lo que me interesa, chiquillo, es que San Agustín va a tratar de mostrar cómo en la realidad, en los seres personales y por lo tanto en los seres humanos, en tanto que seres personales, hay una característica muy particular y es que son poseedores de interioridad. Entonces, de una vida interior que ha de ser necesariamente compartida, ¿no? Y que ha de ser compartida y que no se trata de una vida interior que solamente, que es como medio abstracta, no, es una vida interior real, digamos, y que el ser humano posee una vida interior incomunicable pero que intenta llevar adelante, que intenta hacerla convivir o extenderla en aquellos a quienes ama.
y por eso es que San Agustín va a entender que la experiencia propia de la vida personal es una vida en la que se vive desde dentro, se vive desde el interior. Y de ahí entonces que va a empezar a avanzar la historia, ya van a aparecer, ya vamos a ir hacia el siglo décimo, perdón, y antes en el siglo V, Boecio va a dar una primera definición de persona. Miren, Boecio, que se llama Ancio Manlio Torcuato Severino Boecio, gracias a Dios más conocido como Boecio, va a decir que naturalis rationale individuo substancia persona est. O sea, va a decir la persona es una sustancia individual, ahí está, ¿cierto? Sustancia individual, ahí está. Sustancia individual de naturaleza racional. Miren lo que está diciendo. ¿Ustedes ven, por favor, chiquillos, alguna gota de fe en esta definición? ¿Se van dando cuenta que el haber profundizado racionalmente para explicar la divinidad de Cristo y la relación que existe con la doble naturaleza y divina y humana lleva, en definitiva, a la teología a entender lo que es un ser personal? Y se dan cuenta que al momento de atribuirle a Cristo la dimensión de persona, se dan cuenta que también calza para los seres humanos. Los seres humanos, en tanto que entes intelectuales, son lo máximamente único precisamente porque su acto de ser, porque su perfección de ser, los hace ser dueños de ellos mismos, nos hace ser dueños de nosotros. Por eso es que cuando decimos que Margarita es persona, no estamos diciendo que Margarita es perteneciente a un grupo de sujetos que decimos que son personas. No, lo que estamos diciendo cuando decimos que Margarita es persona, estamos diciendo que es absolutamente única. ¿Por qué? Porque es una sustancia individual. ¿Se fijan? Es una sustancia individual de naturaleza racional. ¿Por qué significa esto? Es una sustancia, aquello que existe en sí, máximamente única, individual, pero cuya individualidad viene dada por la naturaleza racional. Por eso es que en el caso de Margarita, a diferencia de un león de la sabana, lo que la hace única es su vida intelectual. Tú para conocer a Margarita tienes que conversar con ella. Tú tienes que saber que ama a Margarita, qué piensa Margarita, que ella te tiene que contar quién es ella. En el caso del león de la sabana me basta más o menos estudiar su conducta y así, conociendo la conducta de un león de la sabana, en gran medida los conozco a todos. Esto lo vimos también cuando vimos el tema de la vida. Chicos, hasta acá, ¿me siguen? Sí, profesor. Ya. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Nada? No me digan cómo está todo claro. No, profesor, usted ha sido brillante en su presentación. La verdad es que nunca pensé que iba a quedar algo tan claro en mi existencia. ¿Eso es lo que está pasando por sus corazones en este minuto? Hasta el momento sí, profe. No le puedo creer, pero qué maravilla, qué maravilla. Ya, estupendo. Bueno, sigamos entonces. Bueno, San Anselmo, ya bastante más adelante, en el periodo previo al comienzo de la escolástica en plena Edad Media, ¿no? Estamos hablando de San Anselmo, si mal no recuerdo, del siglo XI, ¿ya? Él va a decir lo siguiente: se habla solo de persona en cuanto a una naturaleza racional individual. Se fijan que permanentemente hacen mención a la individualidad devenida de la naturaleza racional. Bien, entonces, y después dice, y de la sustancia en cuanto a los individuos, la mayor parte de los cuales subsisten en la pluralidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si bien podemos hablar de muchas personas, lo propio que estamos mencionando es que cada una de ellas subsiste, cada una de ellas es absolutamente única y por lo tanto no es posible reducir la persona al género. No es como cuando yo digo que Juan es persona, no es lo mismo que cuando digo yo que Juan es hombre. No estoy diciendo lo mismo. Y por eso es que uno de los momentos más altos de la profundización en torno a la noción de persona va a venir por Tomás de Aquino, ¿no? Que ahí está Tomás de Aquino, ahí le tengo una pintura, ¿no? Donde él dice varias cuestiones en torno al tema de la persona, ¿ya? Fíjese que vamos avanzando, ya llevamos exactamente 1700 años, hemos partido del siglo IV a.C. hasta el siglo
XIII, ¿no? Siglo XIII después de Cristo, y ustedes tienen 1700 años, ¿ya? Donde va a decir Tomás de Aquino, en la Suma Teología, ¿cierto? Va a decir, la individualidad se encuentra en la sustancia, de ahí que reciba el nombre de hipóstasis, ¿no? O sea, la individualidad viene dada por la perfección de ser de los seres humanos, porque la perfección de ser viene dada justamente por su vivir, o sea, o más bien la perfección viene dada o manifestada, no dada, viene manifestada justamente en su forma de obrar, porque su existir consiste en un vivir de modo intelectual. Por eso es que los seres intelectuales, en los seres intelectuales, la vida no es separable de su existencia. Si yo dejo en el fondo, si yo me elimino de mí la dimensión intelectual, lo que estoy eliminando justamente es mi vida. Y por eso es que cuando elimino mi vida, yo ya no existo, porque estoy muerto. ¿Me entienden o no? O sea, una persona cuando elimina de sí su vida, o cualquier ente incluso vivo, cualquier ser vivo, al momento de eliminar su vida, lo que hace es eliminar su existencia. Por eso es que cuando decimos Juan está vivo, al momento de morir, no es que está Juan muerto, es que no está Juan. ¿Me explico? Por eso es que aquí está diciendo la individualidad se encuentra en la sustancia. Somos sustancias intelectuales. Por lo tanto, nuestra vida deviene justamente de nuestra naturaleza intelectual. Y por lo tanto, nuestra naturaleza intelectual nos permite tener una vida, o más bien manifiesta que tenemos una vida ¿cómo se llama una vida más alta que todo lo demás seres en la naturaleza porque es más interior, ¿no? Entonces, la individualidad, como les decía, viene dada por la sustancia. ¿Y dónde se manifiesta esa individualidad? Precisamente en la vida intelectual. Porque cuando yo opero intelectualmente, opero desde mí. Justamente una de las propiedades más importantes, que lo vamos a ver en las próximas sesiones, una de las propiedades más importantes de la persona es justamente la libertad. ¿Y por qué razón? Porque la persona humana o la persona en general es tan perfecta que se tiene de tal forma que hasta es consciente de sí. Eso es lo que no ocurre en los animales ni en otros seres vivos. Y por lo tanto, esta es la razón por la cual todos los animales operan según su especie. En los seres humanos no operamos según especie, operamos según cada juicio particular. Por eso que somos seres libres. ¿Bien? Porque tenemos dominio de nuestros actos, lo cual nos permite tener mérito al momento de actuar bien y demérito al momento de actuar mal. ¿Qué significa eso? Actuar en conformidad a mi naturaleza o disconforme a mi naturaleza. Y por la misma razón, yo no puedo juzgar moralmente a los animales, porque como los animales no tienen dominio de sí, porque no tienen una perfección de ser como la de nosotros, es que entonces estaría muy equivocado yo si juzgara moralmente a un león al momento de matar a otro león o a un cachorro o a lo que fuera. O incluso a un perro de morder a una persona. A quienes hay que juzgar son a los dueños. ¿Bien? Del perro. Bien. Sin embargo, como dice ahí en el segundo punto, sin embargo, en las sustancias racionales, la individualidad se da de un modo más especial. Esto es muy bonito, ¿ya? Cuando vemos dos leones, lo que los distingue es su materia. Obviamente son seres vivos distintos, pero la esencia es la misma. Por eso es que yo estudiando un león entiendo mucho del otro. Pero la diferencia más radical que ellos tienen se viene dada por la materia, ¿no? La diferencia entre un león y el otro principalmente está en que uno está aquí y el otro está allá, ¿ya? Pero la vida de ambos leones es una vida muy similar. Por eso es que yo estudiando uno, los entiendo en gran medida a todos. En el caso de los seres personales, o las sustancias racionales, como dice Tomás de Aquino, esta individualidad se da de un modo más especial. ¿Y por qué más especial? Porque esta individualidad se manifiesta, como dice ahí, en el dominio de nosotros mismos y de nuestros actos. O sea, es tan individual, es tan único, es tan particular que hasta sus actos son irrepetibles, que hasta sus operaciones son incomunicables, que hasta su actuar es absolutamente único. ¿Se fijan? Por eso es que cuando entiendo, entiendo yo. Por eso es que cuando siento, siento yo. No siente la humanidad, no siente todo el mundo, no siente... E incluso cuando actúo, actúo yo. Y mi actuar no se reduce al actuar de la especie humana. Yo actúo como yo creo conveniente y por lo tanto a mí me pueden conocer en específico viendo, por ejemplo, cómo actúo, qué actos realizo.
Por eso es que va a decir que a raíz de esta individualidad de un modo más especial, según lo manifiesta el propio Tomás de Aquino, es que se llama a estas sustancias racionales, ¿no?, de un modo excelentísimo. O sea, digámoslo en buen castellano, como son absolutamente irrepetibles y singularísimos, no hay ningún otro como Margarita, como Juan, como Pedro y como Florencia, es que entonces les tenemos que dar un nombre diferente. ¿Y cuál es ese nombre diferente? Persona. Por eso es que todas las personas tienen nombre propio. Por eso es que todas las personas tienen un nombre particular y tienen además, como todas las personas se tienen a tal nivel que tienen conciencia de sí y saben de dónde vienen, entonces adicionalmente ellos dicen yo soy este y vengo de tal lugar. Por eso es que además tenemos apellidos, porque así vemos cuál es nuestra historia, ¿no? Por eso es que el ser humano es el único ser, por ser un ente personal, o sea, una sustancia individual de naturaleza racional, que reconoce su historia y se reconoce en su historia. Justamente por eso es tan fundamental en la vida humana la memoria. Porque si tú pierdes la memoria, en gran medida pierdes tu identidad. Esto lo dice muy lindo, de hecho, San Agustín, en el libro 9 de las Confesiones. Si usted quiere, vaya a leerlo, porque realmente está muy, pero muy lindo. ¿Ya? Hay una película tremenda, de hecho la otra vez hace años la vi, no me acuerdo cómo se llamaba, de un matrimonio que estaban recién casados, qué sé yo, llevan como un par de años, un año por ahí, y chocan y ella pierde la memoria. Se golpea la cabeza y pierde la memoria de 5 años para atrás. O sea, de esa fecha hacia 5 años para atrás. Y por lo tanto se olvida de él, y se olvida de su matrimonio, y se olvida de todo. Y resulta que el tipo llega a la clínica y la encuentra y la saluda y de repente él se da cuenta inmediatamente que no lo reconoció. Y él queda obviamente, o sea, muy mal y ella trata de llevar una vida con él, pero se da cuenta que no puede. Y habían dos salidas. Una salida era que él, obviamente, la dejara libre, digamos. La otra salida es que la reconquistara. Y la reconquistó. Y justamente la reconquista y finalmente se casan, o más bien renuevan los votos que habían tenido y tienen familia, hijos y todo. Y lo más increíble es que esta historia es real. Es una historia real donde finalmente ella, hasta el día de hoy, porque todavía están vivos los dos, nunca recuperó la memoria. No se acuerda para nada de su vida previa con él. Es increíble, pero bueno, y ella contaba, entre otras cosas, ahí en la película, cómo perder la memoria es no saber quién eres, digamos. Porque tú te reconoces y tú te entiendes también a partir de los actos y de los actos que has realizado a través de tu vida. Y de hecho, por eso tú puedes decir con toda tranquilidad que has ido cambiando, que has ido madurando, que ves cosas que antes no veías. Y muchas veces ves cosas que antes no veías y juzgas de esta manera porque has tenido la experiencia de otras ocasiones donde has juzgado mal o que has juzgado bien y has aprendido de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante la memoria, chiquillos. Y por eso es tan fundamental formar en la memoria a los chicos y formar en la memoria en la vida académica. Y esta cuestión de que no, si todo era de memoria, estas reducciones que de repente se hacen, que los profesores piden memoria. No, si la memoria es muy importante, digamos. Es muy importante. No es lo único importante, pero es muy importante. Así que, bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Después de entender que es lo singularísimo por la perfección de su acto de ser, porque es lo más individual devenido de su perfección de ser que lo hace tener una vida intelectual y por lo tanto poseedora de sí, dueño de sí, expresado en sus actos libres, en su dominio de sí mismo y por lo tanto absolutamente único, es que entonces Tomás de Aquino va a definir y va a decir en la cuestión 26, si mal no recuerdo, en el artículo 3 o el artículo 1, uno de los dos, va a decir id quod perfectissimum in tota natura persona est. O sea, va a decir, la persona es lo perfectísimo en toda la naturaleza. No hay nada más perfecto que un ser personal. Y esta es la razón por la cual el propio Tomás de Aquino va a decir, Aristóteles en gran medida tenía razón.
¿Por qué? Porque no podemos tener una vida sin amigos. ¿Y por qué no podemos tener una vida sin amigos? Si bien Aristóteles lo había planteado esta misma frase con una finalidad de carácter político, porque no había más bien más alto que el bien común, y el bien común se logra en una comunidad de fines, y por eso es que es originaria de la amistad la naturaleza política del ser humano, es que en caso de Tomás de Aquino, lo que va a hacer es que, por ser un subsistente y un de naturaleza racional, está en su perfección la donación sincera de su vida para un otro buscando su bien, buscando su bienestar. Y en esa búsqueda de benevolente, recíproca, alcanza el ser personal su máxima perfección. O sea, justamente porque logra ver que el ser humano, a diferencia de Aristóteles, que solamente veía su dimensión política, al ver que el ser humano es un ser personal, cuya perfección pasa por una transmisión de su propia vida a través de una donación de sí, es que entonces logra ver con una precisión que Aristóteles no pudo lo que es la importancia y radicalidad de la vida de amistad en la vida humana. ¿Lo ven, chiquillos? Este es un tema muy lindo, ¿eh? Este es un tema muy, pero muy bonito y es realmente profundísimo en torno a lo que es la filosofía, ¿no? Respecto a lo que es la filosofía. Por lo tanto, persona, esto es muy importante, no estamos significando cuando decimos que Margarita y Juan son personas, no estamos diciendo que son personas como que fuera el concepto persona una especie como de género, ¿no? Una especie de naturaleza o esencia común, como cuando decimos que Juan y Margarita pertenecen a lo que podemos denominar los hombres, los seres humanos, ¿no? No, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que Juan y Margarita, cuando decimos que son personas, estamos diciendo que son absolutamente únicas, irrepetibles, insustituibles. Son individuos subsistentes en la naturaleza intelectual. Bien, eso es lo que va a decir Tomás de Aquino. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ir subiendo, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cómo se llama este? A Boecio nuevamente y a Occam, ¿cierto? Que nos va a recordar que el tema de sustancia individual, que hay una naturaleza racional. Occam va a tener una visión un poquito diferente, pero no obstante va a salvar, ¿cierto? La noción de que el ser humano, por ser un ser personal, es un ser que existe en sí, ¿no? Y por sí. Y por lo tanto es incomunicable. O sea, hay una cierta dimensión en Margarita que es incomunicable, que es absolutamente única de ella, tan interior a Margarita que incluso a Margarita misma le cuesta verlo, ¿ya? Que es toda tu vida interior. Tu vida interior, tu vida íntima, tu interioridad, muchas veces ni tú la conoces del todo bien. No obstante, en ese lugar donde tú ves las cosas, donde tú te percibes, donde tú eres capaz de jugar, solamente lo puedes ver tú. Justamente por eso es tu vida interior. ¿Bien? Eso lo va a salvaguardar Occam. ¿Qué es lo que va a pasar hacia la filosofía moderna? ¿No? Lo que va a pasar en la filosofía moderna van a aparecer algunos sujetos, como por ejemplo el que está en la foto, que es nuestro amigo Kant, ¿no? Que era bien particular, era un tipo que pasaba todas las tardes a la misma hora, cruzando la misma esquina, tenía un TOC, mi amigo acá, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero vamos a comenzar con Descartes, ¿no? Muerto en el 1650, si me no recuerdo, muerto justo en la mitad del siglo XVII, que establece que por primera vez ya cuando hablamos de persona no vamos a hablar del sujeto concreto. Ya, esto es bien interesante. No estamos hablando de Juan y Margarita como ustedes las ven ahí en la calle, sino que solamente va a hablar él de una dimensión abstracta. O sea, va a decir que la persona ya es una identidad abstracta, es su dimensión intelectual, su dimensión pensante, ¿no? Y por eso es que después lo va a tomar esto mismo Leibniz, que es el continuador de un poco del pensamiento, el que toma el testimonio, ¿cierto?, de Descartes, sobre todo en lo que es el intento de la comunicación entre las sustancias, que es uno de los temas que va a dejar inconcluso del propio René Descartes, y va a decir que la persona es un ser pensante, capaz de reflexión y que puede tener percepción de sí. O sea, si ustedes se fijan, si bien se pierde la corporeidad, digamos, la interioridad corporal como participante de la noción de persona y por lo tanto, en el fondo, cuando decimos con Tomás de Aquino, por ejemplo, cuando decíamos que todo Juan es un ser personal, no solamente su dimensión intelectual, no, aquí es solamente su dimensión intelectual. La materia queda reducida a la más mínima expresión y por lo tanto acá lo único importante es su dimensión intelectual. Por eso es que Leibniz va a decir que la persona es un ser pensante, capaz de reflexión, o sea, se está centrando únicamente en su dimensión intelectual, no en su dimensión corporal, que puede ser, que puede tener percepción de sí, o sea, en el fondo, que es consciente de sí mismo, ¿no? Luego va a venir, posteriormente, hacia el siglo XVIII, va a venir Kant,
¿no? Que va a establecer una distinción entre la persona y el individuo, donde la persona va a decir que es lo libre, todo el actuar libre del ser humano deviene de esta dimensión personal, ¿no? Intelectual, qué sé yo, y el individuo que es lo determinado, ¿no? Que es aquello que está de alguna forma dado, ¿no? Ese va a ser el término que va a utilizar Kant. Pero si ustedes se fijan en Kant, nuevamente va a tratar de manifestar que lo propio de la persona, cuando decimos que Margarita es persona, va a decir es todo lo que hay en ella de absolutamente único e intelectual y expresado sobre todo a partir de su acto libre, ¿no? Que es la que está manifestando dominio de sí. Si ustedes se fijan, todavía se salvaguarda esta dimensión y por eso es que va a decir Kant lo mismo que decía Tomás de Aquino, que la persona es un fin en sí misma, o sea, que la persona se le debe amar por lo que es y no para otra cosa. Jamás se puede amar a una persona como un medio para un fin. Jamás se puede utilizar a una persona. Y ojo, estamos hablando de filósofos completamente diferentes. Estamos hablando de Kant, que es un racionalista, ¿cierto? Y versus a un ¿cómo se llama? Tomás de Aquino, que es realista. O sea, estamos hablando de un tipo que es dos tipos completamente diferentes. Bien, y por eso es que es tan importante e interesante ver cómo en esto coinciden, ¿no? Que el amor que se le debe a un sujeto personal, a Juan por ser persona o a Margarita por ser persona, es justamente un amor ¿cómo se llama este? Con razón de fin, ¿no? O sea, se la ama por lo que es, como un fin en sí misma, no como un medio. ¿Bien? Ya después, hacia el siglo XIX, ¿no? Nos vamos a encontrar con nuestro amigo ahí a la izquierda, Hegel, ¿no? Después nos vamos a encontrar con Fichte y después con Scheler, ¿no? Con Max Scheler. Ese no es el nombre, surge, yo puse surge Scheler, o sea, como que aparece Scheler, pero no sé por qué ahí me lo pusieron como si fuera search, así el nombre, no, es surge, ya aparece, ya. Max Scheler, ¿ya? Pero aquí me interesa que ustedes vayan viendo cómo con la aparición, sobre todo del idealismo, ¿no? Filosófico, la persona concreta, o sea, Juan y Margarita cada vez se van a ir perdiendo, ¿no? Y va a empezar a aparecer una noción mucho más abstracta, más como desvinculada a la individualidad concreta que tengo yo, que tienes tú, que tiene cualquiera de las personas en este mundo, ¿no? Y eso es lo que va a ir pasando sobre todo por el idealismo filosófico del siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a decir Hegel? Hegel va a decir que el ser personal, va a hablar del ser personal como un yo autoconsciente de sí. O sea, va a reducir de gran manera, cuando yo digo que algo es una persona, que alguien, perdón, es una persona, estoy diciendo que es aquello que es consciente. O sea, reduce a Margarita, o más bien a la persona de Margarita, a su sola conciencia de sí. ¿Se fijan? A su dimensión consciente, o sea, a su percepción de sí misma, ¿no? Fichte, ¿ya? Fichte, que está ahí abajo, ¿cierto? Va a decir que la persona es un yo. Nuevamente vamos a entrar a la dimensión de la conciencia. Se fijan que la conciencia está permanentemente, esta percepción de sí, este dominio de sí, está permanentemente transversal en la historia del pensamiento, ¿no? Va a decir, la persona es un yo, no solo como un centro de actividades intelectuales, sino porque sino porque se constituye a sí mismo. Y aquí, obviamente, lo que hace Scheler se va a centrar en la dimensión volitiva. Lo que estamos diciendo únicamente, y lo que a mí me interesa que ustedes entiendan, chiquillos, es que que Fichte lo que va a hacer es que va a reducir nuevamente a una especie de conciencia, pero además como una conciencia común, ¿no? No solo eso, pero como una especie como de conciencia de la humanidad. O sea, ya el nivel de la pérdida de singularidad concreta es absoluta, ¿no? O sea, ya no existe Margarita concreta como una persona, sino que la persona sería, o cuando hablamos de la persona humana, tendríamos que hablar de esta como conciencia colectiva, ¿no? Esta como percepción de que todos pertenecemos a este mundo, de esta concepción particular de un yo que podemos hablar como una especie de nosotros mismos como mirados desde fuera, ¿no? Como para captándonos a todos nosotros como parte de una misma unidad, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa, chicos, es que ustedes comprendan que cada vez se va perdiendo más
el sujeto concreto, ¿no? Con estos filósofos. Luego, Scheller va a decir que la persona no es un ser natural. O sea, miren, o sea, ya ni siquiera es Margarita o Juan que están ahí al frente tuyo, sino que es la unidad de actos espirituales superiores. O sea, lo que vamos a estar significando en este caso, cuando vamos a hablar de persona, vamos a estar hablando de una serie de actividades, ¿cierto?, intelectuales que nosotros realizamos. O sea, es como hablar lo que podría ser incluso a ver, para no decir algo tan terrible, pero el actuar o el acto de entender, comprendido como a nivel global, ¿no? A nivel de lo que realizamos todas nuestras operaciones, el acto de entender, querer, todas nuestras operaciones espirituales superiores, eso es únicamente lo que podemos decir que es un ser personal, ¿ya? O sea, no es algo concreto e incluso tampoco es lo que se realiza solamente en Margarita, sino que es más bien como cuando hablamos, el ser humano actúa, razona de esta forma, ya, eso sería la personalidad para Scheller, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se salva un poquito de todo este cuento? Lo que se salva es la trascendencia, o sea, de alguna forma, la persona no queda limitada, como sea, no, la persona no está limitada por su individualidad psicofísica, o sea, la persona de alguna forma, cuando yo hablo de persona hasta nuestros días, estoy hablando de un sujeto intelectual. Ya partamos por último por ahí, ¿ya? O sea, que de alguna manera puede sobrepasar su individualidad en el sentido de que puede, por ejemplo, yo pongo algunos ejemplos, ¿no? Puede ofrecer su vida por una causa justa. Eso es lo propio de los seres personales. Pretende no ser olvidado, tiene una historia, percibe su historia, o sea, no se limita a lo concreto ahora ya, sino que más bien trasciende su individualidad, ¿no? Llega al conocimiento de verdades que trascienden el tiempo y el espacio, ¿no? Obedece una ley moral que trasciende la humanidad, como por ejemplo hacer el bien y evitar el mal, buscar, por ejemplo, la justicia, no sé, buscar la veracidad, ¿me entienden? O sea, hay bienes, hay acciones que trascienden su individualidad. El actuar de un ser personal no se limita a su querer y desear aquí concreto, sino que incluso puede buscar cosas que van más allá de lo que hay concreto, incluso a nivel material. A eso se refiere con trascender, traspasa su individualidad concreta, ¿no? Y aquí entonces vemos cómo ya en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX empiezan a haber una serie de problemas, ¿no? Sobre todo por las intromisiones de las ideologías y por algunas corrientes, sobre todo contemporáneas, ¿ya? Obviamente, si ustedes van a la filosofía realista, que es un poco la que hemos visto a lo largo de todo el curso y además la que principalmente nosotros enseñamos en la carrera de filosofía, que es de origen neoescolástico y clásico griego, ¿no? La persona es equivalente a una sustancia. O sea, cuando hablamos de persona, estamos hablando de Juan y de Margarita concreta ahí que está al frente mío. Ya, ella es una persona y ella es una subsistente distinta. ¿Y por qué? Porque tiene un acto de ser tan alto que cuando decimos que ella es una persona, estamos diciendo que es lo dignísimo. No hay nada más digno, ¿ya? Luego está la filosofía moderna, idealista, ¿no? Donde la persona es equivalente a un sujeto, ¿no? A simplemente un sujeto, y este sujeto obviamente entra, ¿cierto?, en lo ideológico social, ¿no? Entra en una dicotomía, ¿cierto?, en lo ideológico social, donde puede ser ubicado en distintos lugares, y ese es el problema que tiene la filosofía moderna, que además es algo que después va a denunciar otro filósofo que se va a llamar Martin Heidegger, ¿no? Bueno, después están los colectivismos, ¿no? Los colectivismos, la persona ya se individualiza, ya no tiene ningún valor, porque el valor viene dado según el colectivo, ¿no? En este caso tenemos ahí el comunismo, el nazismo, el fascismo, bueno, o el fascismo, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Y ahí, por lo tanto, el valor de Juan o de Margarita viene dado según el rol que cometen dentro del engramaje social, ¿no? Dentro de la sociedad, en conformidad a lo establecido por cualquiera de estas ideologías colectivistas, ¿no? Por otro lado está el individualismo, ya, o los distintos tipos de individualismos, como el capitalismo, el neoliberalismo, el liberalismo actual, etcétera,
donde la persona nuevamente es un individuo donde al mismo tiempo se rescatan ciertos valores particulares, pero sobre todo se sostiene primero y fundamentalmente en su actividad libre, ¿no? Para estas ideologías, la libertad es un fin en sí misma, cosa curiosísima, digamos, pero en el fondo una persona por el solo hecho de elegir ya es buena la elección, o sea, por el solo hecho de elegir, independiente de lo que elija, es una manifestación de un bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La persona, como dice, es una entidad volcada sobre sí. Hay que entender que en el origen, en la concepción antropológica más brutal del liberalismo, del capitalismo, del neoliberalismo, está ese como principio fundamental y primero de que la persona busca el bien para sí porque primero y fundamentalmente está ordenada hacia sí misma. Distinto, por ejemplo, del pensamiento realista que establece que si bien el sujeto busca como primero y fundamentalmente el bien para sí, la máxima plenitud la encuentra una donación a otro, en el caso de la amistad, ¿no? Pero eso es mucho más difícil de entender para un liberal, por ejemplo, ¿no? Entonces, como dice ahí, la persona es una entidad volcada sobre sí, donde la inclinación por buscar el bien para sí no solo es el primero, sino el predominante en todo ámbito. O sea, toda la actividad humana se comprende a partir de esta búsqueda del bien para sí mismo. O sea, al final, por eso es que, por ejemplo, para el liberalismo, la ambición es una virtud. La ambición es una virtud. Y mientras que para el realismo, o lo hubiera sido para Aristóteles, por ejemplo, la ambición es un vicio. ¿Se fijan o no? Porque al final el ser humano no se basta a sí mismo, y ese es el punto. Pero bueno, ya ustedes lo hemos visto y lo hemos trabajado en su momento. Bien, y finalmente nos vamos a encontrar con los personalismos, por ejemplo, donde los personalismos, hay hartos representantes del personalismo, por ejemplo, está Boctigua, está Marcel, está Mounier, está Levinas, ya que son distintos filósofos contemporáneos, donde establecen que recuerdan y retoman el tema de la dignidad de la persona desde una vertiente, diría, un poquito más fenomenológica, donde centra su visión en su aspecto relacional, ¿no? La persona como una relación con otros, o sea, no se entiende el sujeto aislado, sino que en una relación con otros. Y aquí ustedes pueden ver cómo atacan directamente los personalistas, sobre todo a las ideologías individualistas, como el capitalismo, el neoliberalismo, el liberalismo, etcétera, teniendo como último fin el destino de orden trascendente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales conceptos que hasta el día de hoy podemos comprender que se salvan, en el fondo, trascienden en el tiempo, ¿no? Por un lado es la trascendencia y por otro lado la subsistencia, ¿no? O sea, esto que el sujeto es consciente de sí, que se tiene por sí mismo, que tiene un acto de ser suficiente para tener dominio de sí mismo y tenerse autopresente, pero al mismo tiempo, desde esa autopresencia es capaz de trascender, o sea, de poder vivir más allá de su mera individualidad concreta y poder tener fines a mediano y largo plazo, poder buscar tener una vida más allá de lo individual concreto, sino que trascendiendo. Y por eso, por ejemplo, el ser humano escribe libros, y por eso es que enseña, y por eso es que hace una serie de actividades, y por eso es que incluso puede dar la vida por alguien que ama, e incluso por alguien que no conoce, por una causa justa. Y alguien diría, pero ¿cómo es posible que haga eso si ni siquiera puede gozar del bien de su acto? Bueno, es que ese es el punto. Justamente lo hace porque es un ser trascendente. ¿Y por qué es un ser trascendente? Porque es un ser personal. ¿Se fijan? ¿Lo ven, chiquillos? Oigan, estuve corriendo como los locos, pero lo hicimos, digamos, la hicimos. Veo que se empezaron a unir todos. Veo que está, a ver, Ana, Belén, Cristian, Claudia, David, Jonathan, Mariana, que ya la habíamos saludado, Pablo, que también la habíamos saludado, Sebastián y Tomás. Bien, chiquillos, anduve corriendo como los locos, pero vamos, preguntas, consultas. ¿Queda todo claro? ¿No queda claro? Cuéntenme. Estuvo muy rápido. Sí, profesor, claro, clarísimo. Muy buena clase. Muy Profe, bien, no sé qué más. A ver, estuvo, dígame. estuvo un poquitito rápido, pero súper interesante la clase. En el fondo, el objetivo de esta clase era justamente explorar más qué cosa, como el significado de la trascendencia de la persona, como enfocarnos en eso, o la persona y su origen, como
No, la persona en sí misma, en el fondo, a mí lo que más me interesa de esta clase, porque yo lo que hice fue un paseo, ¿no? Un paseo por la historia para llegar a entender qué es lo que decimos hoy día cuando decimos que usted es persona. Cuando decimos que usted es persona, estamos diciendo que es dignísima, que es lo máximamente singular porque tiene una perfección de ser tan alta que la hace ser única, irrepetible e insustituible. Bien, ¿y eso por qué viene dado? Porque su individualidad viene dada por su vida intelectual. Y cuando digo que viene dada por su vida intelectual, digo que viene dada por su ser intelectual. ¿Me entiendes? Viene por su acto de ser. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Se fijan o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero tratarlo a usted como un medio, si yo le quiero quitar su dignidad, tengo que decir entonces que usted no es una persona. Esta es la razón, por ejemplo, por la cual, pues voy a poner un ejemplo, más allá de la discusión si es recto moralmente o no, si yo quiero legalizar el aborto, por ejemplo, ¿qué tengo que decir para poder matar eso que está, o eliminar, para no llamar mal, eliminar eso que se encuentra dentro del vientre materno, que no es una persona? Porque si digo que es una persona, automáticamente es un asesinato. Y para alguien que tiene dignidad. O sea, estoy violando sus derechos por el hecho de ser una persona. ¿Me explico, no? En cambio, si yo digo que no es una persona, y por lo tanto que no es un alguien, sino que no es un algo, entonces ya no tiene dignidad, sino que tiene un valor relativo. ¿Relativo a qué? A si la mamá lo desea, a si el padre lo desea, si el Estado lo desea, ojo con eso, hacia una regulación estatal, ¿me entienden o no? Ese es el punto. Si yo te quito a ti, en el fondo, esta categoría, en el fondo, más que una categoría, esta comprensión de ti como un ente personal y te reduzco a un ente meramente humano, ¿no? Y por lo tanto perteneciente al grupo de los seres humanos, entonces estoy hipotecando tu valor al consenso de las agrupaciones en el mundo que dirán cuál es el valor de este grupo que denominamos seres humanos. Y ahí usted tiene, por ejemplo, que una vez algún gobierno que estableció es los seres humanos tienen valor, pero distinto según su raza, por ejemplo, el nazismo. Otros según, por ejemplo, tendrán el valor que tienen según el capital que produzcan o el trabajo o la fuerza de trabajo que esta provea. ¿Me entiende? Como en el caso del comunismo o del capitalismo. ¿Se fija? O según cuál es el orden que tiene en el ecosistema. Y ahí tiene al ecologismo. O según, ¿me entiende o no? Todo su valor será relativo. Pero si yo digo que usted es una persona, lo que estoy diciendo es que independiente de cualquier cosa, factor externo, que puede ser su raza, su religión, su lugar en la sociedad, usted tiene valor. ¿Por qué? Porque es un ser intelectual subsistente distinto. Ese es el punto. ¿Se fija o no? Por eso es tan importante comprender, y por eso es que hice la clase hoy día, por eso es tan importante entender que cuando decimos que esto es un ser personal, estoy diciendo que bajo ningún aspecto se pueden violar, por ejemplo, todo aquello que le corresponde, que denominamos derechos, por el solo hecho de serlo. De ahí que, por ejemplo, por ser persona un violador y asesino, por ejemplo, de un niño, le voy a poner un caso brutal, tiene por el hecho de ser persona que ser tratado con la dignidad que se merece, aun cuando él no haya tratado a otra persona de esa misma forma. Y por eso es que lo que se merece es un juicio justo. Si no, sería venganza. ¿Me explico? Ahora, ¿puede ser que el juicio justo, que probablemente lo meta a la cárcel de por vida? Sí. Y eso será lo bueno para él, porque es lo justo. ¿Me explico? O quizás será la pena de muerte, si es que eso es lo justo. Habrá que discutir si la pena de muerte es conforme o disconforme a la naturaleza. Ahí está, la discusión filosófica. Pero lo importante es que se le debe un juicio justo. Precisamente, se le debe un juicio justo porque es eso lo que violó, la justicia. Y por lo tanto es la justicia la que tiene que venir a establecer lo que se le debe a esta persona. ¿Me explico, no? ¿Se entiende, Mariana?
Este es un tema muy bonito, chiquillos, ¿eh? Sí, de todas maneras. Profe, y no sé cómo, no sé cómo plantear esta pregunta, pero el hecho de que justamente el ejemplo que dio del aborto y todo este tema, justamente el Sí. que se cuestione que sea una persona o no, ese feto, lo que se está formando en el fondo, el que se cuestione, ¿no lo transforma automáticamente en una no persona? O sea, el que se esté cuestionando, porque nosotros no nos cuestionamos si somos personas o no. En el fondo ese es el tema, es evidente. Esa falta de evidencia en el fondo es lo que crea Sí, esa disyuntiva. sí, lo que pasa es que la cuestión es la siguiente. Cuando yo digo que algo es o no es, deviene de lo que es, no deviene de mi percepción. O sea, yo puedo descubrir después de mucho tiempo que, qué sé yo, que yo soy un ente material, por ejemplo. Yo puedo entender lo que es la materia, pero eso no significa que yo del momento en que soy concebido no fui material. ¿Me entiendes, no? O sea, las cosas son de acuerdo a lo que son. Otra cosa es cuando yo conozco lo que son. ¿Me entiendes, no? Yo lo que hago es descubrir la realidad, no crearla. Si las creara, sería un dios. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que estoy tratando de decir es que, y cuando ponía el ejemplo, es que cuando tratamos temas, por ejemplo, como aborto, como eutanasia, por ejemplo, que se está discutiendo ahora, lo que estamos tratando de decir es que tengo que, por ejemplo, para aquellos que quieren llevar adelante cualquier tipo de actividad en este orden, para que tú puedas tomar decisiones más allá del sujeto, que no las puede tomar por sí mismo, lo que estás haciendo es que tienes que tener derecho a manipular su bienestar. Tienes que tener derecho a manipular si tú quieres, a manipularlo. Y para poder manipularlo, tienes que hacer que pierda su dignidad. Y la única forma es que entonces no digas que la tiene. Y por eso es que tienes que eliminar, tienes que eliminar de tu vocabulario el calificar a la otra, al sujeto como persona. Porque si estableces que es una persona, entonces tiene dignidad. Lo único que estoy tratando de explicar con esto no es que si está bien o está mal, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que si tú, que en ti, en el fondo tú, el momento de ser, la noción de persona se establece desde el acto de ser. Por lo tanto, del momento en que tú existes hasta que tú dejas de existir, eres un ser personal. ¿Me explico? Eres un ser personal. Si tú quieres eliminar una dimensión de valor en ti, entonces tienes que establecer cualquier tipo de argumento que no apele a lo que eres, sino que tienes que eliminar este argumento, este aspecto de ti, y tienes que enfocar una argumentación desde algo exterior a ti, como diciendo yo no puedo llegar a saber lo que esto es. ¿Me entienden o no? Lo cual es curiosísimo porque usted, por ejemplo, ya que tocó el tema del aborto, usted le pregunta a cualquier por ejemplo, experto en neonatología o ginecólogo, que sé yo, que va a ver una mujer cuando va a ver a su ginecólogo, no le pregunta qué es lo que tengo aquí adentro, sino que va y pregunta por su hijo. ¿Me entiendes, no? O sea, de hecho, no había... La otra vez conversé con mi primo, que estábamos conversando estos temas, y me dijo mi primo, que es ginecólogo, me dijo, mira, yo le dije le pregunté, tuve la desfachada de preguntarle, ¿alguna vez ha llegado una mujer a preguntarte qué es lo que tiene adentro? No, me dijo, todas vienen a preguntar cómo está su hijo, cómo está mi hijo, me dicen. Y claro, el sentido común a veces opera mejor que las ideologías, ¿no? Entonces, por eso es que es bien interesante cuando uno ve, incluso hasta incluso biológicamente, se ve que hay un continuo. Yo le pregunté también, esa otra pregunta que le hice, al momento de ser concebido el óvulo, ¿no? ¿Se puede dividir en partes? O sea, hay primero una cosa, después te encuentras con otra, después te encuentras con no sé qué. Y me dijo, no, hay un continuo permanente. O sea, hay un continuo permanente simplemente de localidad que cambia. Sí, porque está primero adentro, se va desarrollando adentro, después se sigue desarrollando afuera. De hecho, se sigue desarrollando y todo lo vemos en nuestros hijos, hasta que finalmente llega un punto de máxima plenitud biológica. Ahí empieza el periodo de comenzar ¿cómo se llama a decantar, ¿no? Y por lo tanto empieza entrar en un periodo ya de cada vez menor vitalidad, ¿no? Y que es lo que nos pasa a todos nosotros en el proceso de envejecimiento, ¿no? Y claro, por lo tanto, va de subida y luego de bajada, ¿no? Y eso es lo que va ocurriendo a lo largo de la vida de los seres humanos y de cualquier ser vivo. Pero lo interesante es que me dijo, biológicamente no se puede separar. Las separaciones son de razón porque nosotros establecemos etapas nomás, pero en la realidad, no podemos separar lo que está unido. Hay solamente una continuidad.
Y como la filosofía llega a entender que todo ser humano es un ser personal por el hecho de ser, y siempre está lo mismo en distintas etapas de desarrollo nomás, es que podemos decir que en todas las etapas de desarrollo siempre está Juan. Y por lo tanto es un ser personal. Perdón, alguien había levantado la mano para poder comentar, pero yo no sé, la di porque estaba respondiéndole ahí a Mariana. No sé quién había sido, no sé si había sido Sebastián o había sido Jonathan, no me acuerdo quién era. Cristian. Ah, no, no era Cristian. ¿Quién era? No sé quién habrá sido. ¿No? Sí, era Bueno, Cristian, pero parece que se desconectó. pero claro, quizás a lo mejor se le fue el internet o algo. O no les gustó la respuesta, pero bueno, ya. Ya pues, chiquillos. Bueno, yo les quería comentar eso. Espero que les haya gustado la clase. Espero que se hayan quedado con un poco un panorama bien claro de la historia del pensamiento, de cómo llegamos finalmente, y por eso es que yo siempre les digo a mis alumnos, el entender que nosotros somos entes personales es una de las conquistas más grandes en la historia de la humanidad. Porque es la única razón por la cual el pensamiento humano, a través de todos sus más grandes pensadores de la historia, de sus más grandes filósofos, llegó a la convicción de que tú tienes un valor, pero por lo que eres, no por algo externo a ti. Y la verdad es que eso es una conquista impresionante en la historia del pensamiento. Bien, chiquillos, siempre un agrado. Perdonen para los que llegaron más tarde, yo entiendo que pueden llegar más tarde y todo, pero lo que pasa es que yo tenía que empezar la clase porque ustedes era una sesión un poquito más extensa, pensaba que la hice bastante rápido. No me detuve tanto en algunos temas porque me imaginé que me podía quedar más rato, así que espero en todo caso que les haya gustado. Creo que Cristian, que se acaba de conectar de nuevo, tenía una pregunta. Cristian, ¿me equivoco o no? No, no se equivoca, es que se me apagó el computador, entonces me No, conecté si el celular. lo imaginamos, ahí lo estábamos pelando. Así que después Sí. puede ver la grabación. Así que, Tenía una pregunta. Una persona puede ser digna, puede ser plenamente persona, si no busca la trascendencia, o siempre se tiene que buscar la trascendencia de alguna manera. ya, no, es muy buena pregunta, porque nos permite hacer una distinción. Tú eres persona independiente de lo que hagas. Porque acuérdate que la noción de persona, o sea, tú eres persona por el hecho, no, a ver, no es que logras ser persona o más o menos persona por tus actos. Tú eres persona porque deviene de lo que eres, no de cómo eres. ¿Me entiendes, no? O sea, tú eres un ser personal. Como eres un ser personal máximamente individual, es que entonces, por ejemplo, tienes nombre propio, porque eres una sustancia única, una sustancia propia, o un sustantivo propio, como se fija, ¿no? Por eso es que los sustantivos propios son los nombres, y los sustancias comunes o sustantivos comunes son los nombres que le damos a las cosas comunes, como león, gato, árbol, nube. ¿Me entienden? Usted, como el ser personal, viene de su acto de ser. ¿Me entiende, no? Entonces, usted es persona. Por lo tanto, tiene la misma dignidad ontológica por lo que usted es, independiente de lo que haga. Otra cosa es que usted realice actos, ¿me entiende, no? Que le den una dignidad, por ejemplo, en este caso, moral. Como por ejemplo que usted, es como cuando usted le dice, oye, deberías decir la verdad, o sea honesto, y cuando resulta que usted quizás es un mentiroso, entonces le van a decir, oye, pero no tenéis dignidad para decir algo así. Claro, pero eso es una dignidad moral. La que estamos hablando nosotros es una dignidad ontológica, o sea, que deviene de su acto de ser. ¿Me explico, no? Sí, se explica. Entonces, esa es la distinción, pero es muy buena la observación porque me permite hacer esta distinción. Jamás uno, por nuestros actos, puede perder su dignidad. Jamás. Sí puedes perder dignidad en el orden moral, pero no a nivel ontológico. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Perfecto, no, es muy buena pregunta, así que muy buenas observaciones ahí ustedes, ¿ya? Chicos, un agrado como siempre, me encanta hacerles clases, así que espero que hayan disfrutado, ojalá que no me pude fijar, pero ojalá que no hayan llegado tan tarde, y los que llegaron más tarde, a ver si es que pueden revisar la primera parte de la grabación, ¿ya? Que estén muy, pero muy bien, espero que les haya gustado y que disfruten lo que queda, las clases que quedan en la noche, ¿ya? Cuídense mucho, chiquillos. Gracias, igual, buenas noches. Gracias, Buenas profe. noches, que estén muy Chao, chao. bien.